esta gente hablando de avería y ellos no son de nada. Nosotros somos verdadera calle haciendo rap, trabajando por el movimiento de Santiago, el local original y es que local. Eso es así, estas son las dos potencias, la unión más fuerte que dando este género en el bloque. ¿Ves que lo que? Man, esta vaina ratata. Ajá. My check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. ¿Qué lo que? My check 1 2, what is this? Swagger Records back to business, let's go. My check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. My check 1 2, what is this? Swagger Records back to business, let's go. 1 2 1 2, primero yo y después tú. Muchos se quedan en Q con un video en YouTube. La gente dijo ay Jesús cuando yo formé el crew. Ahora me tienen para como el diablo a la cruz. Y ella es la jerarquía, Swagger Records representa. Compañía que ahora mismo todo el mundazo tiene en cuenta. Produciendo más dinero que volante en una imprenta. Te apuesto que en par de meses voy a dejar de pagar renta. My check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. My check 1 2, what is this? Swagger Records back to business, let's go. My check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. My check 1 2, what is this? Swagger Records back to business, let's go. Casa muy cara, crucero, aviones y jipeta. Ese es el pasatiempo de un hombre con papeleta que anda por esta zona siempre con la nota puesta, dando plomo al que merece y valorando al que respeta. Pa' su pregunta, aquí tengo su respuesta. Soy el que sale a la calle con más agallas que un beta. Mejor no te metas, que ya mi mente está dispuesta. Estoy en busca de lo mismo, así que no te comprometas. Que tengo mi meta y solo pienso en superarme. Ya estoy puesto pa' esta vaina, ahora tienen que pagarme. Entrega y dame, que tengo el punto pa' ubicarme. Que si me tiran los monos nunca podrán agarrarme. Tengo agilidad y mi mente está pa' mi cuarto. Haciendo asalto, sé que voy a subir muy alto. Con la mercancía buena que a mi gente le reparto. Estoy en alto y a cualquiera yo lo parto. My check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. My check 1 2, what is this? Swagger Records back to business, let's go. My check 1 2 1 2. My check 1 2 1 2. My check 1 2, what is this? Swagger Records back to business, let's go. Yeah, yes, yo, el que es la jerarquía, el local original. El local original en la casa. Yo, father, Chris la percha. Es que la jerarquía. Sabatel, es que es lo importante. La leyenda Vidal, Lizzy Way, el father. ¿Qué es lo que ustedes dicen, compadre? Swagger Records Studio. Joe Manuel, ¿qué es lo que tú dices? Dale luz a esos palomos que ellos no tienen nada. Ya. Wiley el bazuquero, activo. John Fría, Treyman que no se queda.